Evangelio de hoy. Sábado 16 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 13 al 15. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús, para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena del Evangelio según San Mateo 19,13-15. Nos muestra cómo los niños eran traídos a Jesús por sus padres, deseosos de que recibieran su bendición. Y nos recuerda la importancia de acercarnos a Él con sencillez, humildad y apertura del corazón, para recibir la gracia que Él ofrece. Los discípulos, intentando impedir que los niños se acercaran, reflejan la tendencia humana a subestimar lo pequeño, lo débil, o lo aparentemente insignificante. Y nos enseñan que debemos revisar nuestras propias actitudes, para no cerrar nuestro corazón a quienes necesitan cuidado y atención. Jesús, lejos de permitir que los niños fueran apartados, los recibe con amor, los toca y los bendice, mostrando que la verdadera grandeza espiritual no está en la fuerza, ni en el poder, sino en la capacidad de amar, acoger y proteger a los más vulnerables. La bendición de Jesús sobre los niños simboliza la cercanía de Dios, quien mira con especial atención a los sencillos, a los humildes y a los que confían sin reservas, recordándonos que la pureza del corazón es la llave del reino. La actitud de los niños nos enseña que la fe no necesita sofisticación ni complejidad, sino un corazón abierto, dispuesto a recibir, confiar y amar. Solo así se puede experimentar la verdadera bendición de Dios. Este pasaje nos desafía a imitar la humildad de los niños, porque Jesús nos dice que quienes no se asemejan a ellos no pueden comprender plenamente el reino de los cielos. Y nos invita a replantear nuestra manera de vivir la fe, dejando de lado la arrogancia y el orgullo. La bendición de Jesús también nos recuerda la importancia de la cercanía, del cuidado y del amor tangible, que se manifiesta al tocar, acoger y proteger a quienes son más pequeños, enseñándonos que la verdadera autoridad espiritual se ejerce con ternura y compasión. La pureza y sencillez de los niños nos recuerda que la fe auténtica no se basa en logros, títulos, ni conocimientos, sino en la apertura del corazón y en la disposición de recibir la gracia divina. Al recibir a los niños, Jesús nos muestra que todos los que se acerquen a Dios con humildad y confianza pueden recibir su bendición, independientemente de su estatus, edad o condición social. Este pasaje nos invita a valorar lo pequeño, lo sencillo y lo humilde en nuestra vida espiritual, porque allí se manifiesta la grandeza de Dios. Y se nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de amar, confiar y servir. La enseñanza de Jesús sobre los niños nos recuerda que la fe auténtica requiere pureza,
sencillez y apertura. Porque solo quien se acerca con un corazón humilde puede experimentar plenamente la cercanía del Padre y recibir su bendición. La bendición de los niños. También nos habla del valor de la confianza, de la entrega y de la inocencia. Cualidades que los adultos muchas veces olvidamos, pero que son esenciales para vivir la verdadera espiritualidad. Los discípulos nos muestran cómo a veces los seres humanos intentamos imponer límites, restringir la gracia, o decidir quién merece acercarse a Dios. Pero Jesús nos enseña que todos son bienvenidos, y que nadie debe ser apartado del amor divino. La bendición sobre los niños es un signo de cómo Dios valora lo humilde, lo pequeño y lo sencillo. Y nos recuerda que nuestra grandeza se mide en nuestra capacidad de imitar esas cualidades. Jesús nos enseña que la verdadera autoridad espiritual se ejerce con amor, cercanía y cuidado, y no con imposición ni poder. Porque en la sencillez y en la humildad de los niños se refleja la verdadera grandeza. La pureza de los niños nos invita a revisar nuestra propia vida, a desprendernos de actitudes orgullosas y a acercarnos a Dios con corazón abierto. Porque sólo así podremos recibir su bendición. El pasaje nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de amar, confiar y mantener un corazón humilde y sencillo. Cualidades que los niños poseen de manera natural. La bendición de Jesús es un acto de cercanía, amor y aceptación, mostrando que el reino de Dios está abierto para todos, y que cada ser humano es valioso a los ojos del Padre. La disposición del niño es un modelo de fe, porque nos enseña a confiar sin reservas, a abrir nuestro corazón y a entregarnos a la voluntad de Dios con total confianza. La forma en que Jesús recibe a los niños nos revela un aspecto profundo de su enseñanza, que va más allá de las palabras y que se manifiesta en la acción. Porque Él nos muestra que la verdadera grandeza espiritual no se alcanza mediante la fuerza, ni mediante la autoridad, sino a través del amor, la humildad, la sencillez y la apertura del corazón. Cualidades que los niños poseen de manera natural y que los adultos necesitamos recuperar para acercarnos verdaderamente a Dios. Los discípulos, intentando apartar a los niños, nos muestran cómo muchas veces la lógica humana busca controlar, limitar o filtrar lo que creemos que es importante, sin comprender que el reino de los cielos no se mide por criterios humanos, sino por la disposición a amar, a acoger y a bendecir todo aquello que es pequeño, vulnerable y necesitado. Al bendecir a los niños, Jesús nos enseña que la verdadera autoridad no impone, no exige, ni excluye, sino que acompaña, protege y eleva a quienes confían con corazón puro, mostrando que la grandeza en el reino de Dios se manifiesta a través de la ternura y de la cercanía. La bendición de Jesús sobre los niños también es un reflejo de la misericordia y la justicia de Dios.
que valora lo que el mundo considera débil, insignificante o sin importancia, recordándonos que cada persona, sin importar su condición, estatus o edad, tiene un valor inmenso ante los ojos del Padre, y que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar, de proteger y de servir a los demás. La fe de los niños nos enseña que confiar en Dios no requiere complejidad, ni elaborados rituales, ni méritos humanos, sino un corazón abierto, dispuesto a recibir, a entregarse y a amar de manera plena. Porque la sencillez y la pureza son el canal por el cual fluye la verdadera gracia. Este pasaje nos invita a revisar nuestra propia espiritualidad. Porque muchas veces confundimos grandeza con poder, prestigio o reconocimiento. Mientras Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se refleja en la humildad, la sencillez y la capacidad de acoger, valorar y proteger a los más pequeños. La bendición sobre los niños también nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide por conocimientos, ni por experiencia, sino por la disposición del corazón para confiar, para recibir y para entregarse a la voluntad de Dios. Al recibir a los niños, Jesús nos muestra que la fe no se basa en la fuerza, ni en la autoridad, ni en los logros, sino en la humildad, la sencillez y la pureza del corazón. Cualidades que son esenciales para ingresar al reino de Dios. La cercanía de Jesús a los niños nos enseña que la verdadera grandeza espiritual se ejerce con amor, cuidado y ternura, y no con imposición, ni exigencia, ni exclusión. Porque en la sencillez de los pequeños se revela la presencia de Dios. Este pasaje nos desafía a imitar la fe de los niños. Porque ellos confían plenamente. No se preocupan por el reconocimiento, ni por el estatus, sino que se acercan con un corazón abierto. Lo que nos enseña que la verdadera relación con Dios se basa en la humildad, la confianza y la entrega. La bendición de Jesús nos recuerda que debemos proteger a los niños, valorar su inocencia y acompañar su crecimiento espiritual. Porque ellos son portadores de un ejemplo de fe, sencillez y humildad que todos necesitamos imitar. Al recibir a los niños, Jesús nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se basa en la fuerza, ni en la dominación, ni en la imposición, sino en la capacidad de acoger, proteger y bendecir, mostrando la verdadera grandeza del reino. La enseñanza de Jesús sobre los niños nos invita a vivir la fe con simplicidad, sinceridad y apertura. Y nos desafía a desprendernos de actitudes orgullosas, soberbias y egoístas. Porque solo desde la humildad se recibe la gracia divina. La bendición de los niños también nos enseña que la verdadera riqueza espiritual no está en los logros, ni en el prestigio, sino en la capacidad de amar, confiar
y abrir el corazón a Dios y a los demás. La fe de los niños nos recuerda que la confianza en Dios debe ser plena, sincera y sin reservas, y que sólo así podemos experimentar la verdadera bendición y la cercanía del Padre. Este pasaje nos invita a valorar la sencillez, la humildad y la pureza del corazón, cualidades que nos acercan a Dios y nos enseñan que la verdadera grandeza no se mide por logros, sino por la capacidad de amar y confiar. Jesús nos enseña que el reino de Dios está abierto a todos, y que nadie debe ser excluido, y que debemos acercarnos a Él con un corazón humilde, sencillo y confiado, para recibir su bendición. La bendición de los niños nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual se ejerce con amor, cuidado y ternura, y que debemos proteger la inocencia, la pureza y la sencillez de todos los que nos rodean. La fe auténtica se refleja en la confianza, la apertura del corazón y la humildad. Y los niños son el modelo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios y vivir nuestra vida espiritual. Este pasaje nos desafía a vivir la sencillez, la humildad y la apertura, no como una apariencia, sino como una verdadera transformación interior, que nos permite recibir la gracia y acercarnos al reino. La manera en que Jesús acoge a los niños nos revela que la grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de amar sin condiciones, de abrir el corazón sin reservas, y de recibir con humildad la presencia de Dios. Porque cada niño representa la pureza, la sencillez y la confianza que debemos cultivar en nuestra propia vida, para acercarnos verdaderamente al Padre. Los discípulos, al intentar impedir que los niños se acercaran, nos muestran nuestra tendencia humana a establecer límites, a controlar la gracia, y a pensar que ciertos corazones son menos merecedores de bendición, sin comprender que Dios valora la sencillez, la humildad y la apertura por encima de cualquier mérito externo. Jesús, al recibir a los niños, nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por logros, poder o autoridad, sino por la capacidad de amar, de proteger y de bendecir a los más pequeños, quienes son portadores de la pureza, la inocencia y la confianza que constituyen la esencia del reino de Dios. La bendición de Jesús sobre los niños nos muestra que la fe verdadera se manifiesta en la apertura del corazón, en la disposición de recibir y en la capacidad de confiar, sin reservas. Y que estas cualidades, que los niños poseen de manera natural, son el camino hacia la cercanía con Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Porque muchas veces confundimos la grandeza con el reconocimiento, con los títulos, o con la posesión de poder. Mientras Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la sencillez y la capacidad de amar y acoger a los demás. La fe de los niños nos recuerda que acercarse a Dios requiere confianza, sencillez
y apertura. Porque solo quienes se disponen a recibir con un corazón humilde pueden experimentar la verdadera bendición y la cercanía del Padre. Jesús nos enseña que cada niño representa un ejemplo de pureza, confianza y humildad. Cualidades que debemos cultivar. Porque a través de ellas se manifiesta la verdadera fe y se recibe la gracia de Dios en nuestra vida. La bendición de Jesús también nos muestra que la verdadera autoridad espiritual no se ejerce mediante la imposición, ni mediante la fuerza, sino mediante la capacidad de acoger, bendecir y proteger, mostrando la grandeza del reino. La actitud de los niños nos invita a valorar la humildad, la sencillez y la apertura como cualidades esenciales para acercarnos a Dios y a vivir una vida espiritual auténtica. Porque solo desde la humildad se puede recibir la verdadera bendición. Este pasaje nos enseña que la verdadera grandeza no está en la apariencia, ni en los logros, ni en la autoridad, sino en la capacidad de abrir el corazón, de amar y de confiar, tal como lo hacen los niños. La bendición de Jesús sobre los niños nos recuerda que el reino de Dios está abierto a todos, y que cada corazón humilde, sencillo y confiado puede recibir la gracia y la cercanía del Padre, sin importar su edad, condición o estatus. La fe de los niños nos enseña que acercarse a Dios no requiere méritos, títulos, ni habilidades, sino un corazón dispuesto a recibir, a confiar y a amar plenamente. Este pasaje nos desafía a revisar nuestra propia actitud y nos invita a desprendernos del orgullo, de la soberbia y de cualquier actitud que nos impida acercarnos a Dios con humildad, sencillez y confianza. La bendición de Jesús también nos enseña que la verdadera riqueza espiritual no se mide por logros, ni por prestigio, sino por la capacidad de amar, de confiar y de abrir el corazón a Dios y a los demás. La pureza de los niños nos recuerda que la verdadera fe se refleja en la apertura del corazón, en la confianza y en la disposición a recibir la gracia de Dios, sin condiciones. Jesús nos enseña que todos son bienvenidos en el reino de Dios, y que la bendición no se limita a los grandes, sabios o fuertes, sino que los humildes, sencillos y confiados, como los niños, son los primeros en recibir la gracia. Este pasaje nos invita a valorar lo pequeño, lo sencillo y lo humilde en nuestra vida espiritual. Porque allí se manifiesta la verdadera grandeza. Y se nos enseña que la fe auténtica se refleja en la humildad, la confianza y la apertura del corazón. La bendición de Jesús sobre los niños nos recuerda que debemos proteger a los pequeños, cuidar su inocencia y acompañar su crecimiento espiritual. Porque ellos son un ejemplo de fe, sencillez y humildad que todos necesitamos imitar. La fe auténtica se refleja en la confianza,
la apertura del corazón y la humildad. Y los niños son el modelo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios y vivir nuestra vida espiritual. La enseñanza de Jesús sobre los niños nos recuerda que cada gesto de amor, cuidado y ternura hacia los pequeños es un reflejo del reino de Dios. Y que nuestra responsabilidad como adultos no se limita a protegerlos físicamente, sino también a guiarlos en la fe, fomentando en ellos la humildad, la sencillez y la confianza, que les permitirá crecer espiritualmente. Al bendecir a los niños, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia apertura espiritual y nos desafía a eliminar todo orgullo, egoísmo o soberbia que nos impida acercarnos a Dios con la misma fe y confianza que un niño. Porque la grandeza en el reino no se mide por logros humanos, sino por la pureza del corazón. La actitud de Jesús al recibir a los niños nos enseña que la verdadera autoridad se manifiesta a través del amor y la acogida, y que quienes buscan imponer, controlar o excluir se alejan de la verdadera grandeza espiritual, que consiste en servir, bendecir y proteger. Cada niño, en su inocencia, nos enseña la necesidad de acercarnos a Dios con un corazón sencillo, confiado y abierto, y que la fe no requiere argumentos complejos, ni grandes logros, sino entrega, humildad y disposición a recibir. Jesús nos muestra que bendecir a los niños es un acto que trasciende lo físico y lo visible, porque es una invitación a experimentar la gracia, la cercanía de Dios, y a comprender que la verdadera grandeza se manifiesta en la pureza, la humildad y la confianza. La fe de los niños nos recuerda que acercarse a Dios requiere un corazón que confíe, que se abra y que se entregue completamente, sin reservas, y que solo desde la sencillez se puede recibir la verdadera bendición. Este pasaje nos invita a valorar la humildad, la sencillez y la confianza como las cualidades esenciales para acercarnos a Dios y vivir una vida espiritual auténtica. Porque son estas virtudes las que nos permiten recibir la gracia y la bendición. La bendición de Jesús sobre los niños nos muestra que el reino de Dios no excluye a nadie, y que todos, sin importar edad, condición o estatus, están invitados a acercarse a Él con humildad y confianza para recibir su gracia. La enseñanza de Jesús sobre los niños nos desafía a revisar nuestras prioridades y a comprender que la verdadera grandeza espiritual no se encuentra en logros, ni en títulos, ni en reconocimiento, sino en la capacidad de amar, acoger y proteger a quienes son vulnerables. Jesús, al recibir a los niños, nos enseña que la verdadera autoridad se manifiesta a través de la ternura, la cercanía y el cuidado, y que quienes ejercen autoridad sin amor pierden la verdadera esencia de su liderazgo. Cada niño representa un modelo de fe, confianza y humildad que debemos imitar.
Y que nos recuerda que la verdadera relación con Dios no se basa en méritos, sino en la entrega, la sencillez y la apertura del corazón. La bendición de Jesús nos recuerda que debemos proteger la inocencia, la pureza y la sencillez de los pequeños, y que nuestra verdadera grandeza se refleja en nuestra capacidad de servir y amar, sin esperar recompensa. La actitud de los niños nos enseña que la fe auténtica no necesita argumentos complejos, ni demostraciones, sino un corazón dispuesto a confiar, a abrirse y a recibir la gracia de Dios. Este pasaje nos invita a cultivar la humildad, la sencillez y la apertura como actitudes centrales de nuestra vida espiritual, y a comprender que solo desde estas virtudes podemos recibir la bendición y la gracia de Dios. Jesús nos enseña que el reino de Dios está abierto a todos, y que la bendición se extiende a los humildes, a los sencillos, y a los que confían como los niños, sin importar la edad, condición o estatus. La bendición de Jesús sobre los niños nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a reconocer la importancia de vivir con humildad, sencillez y confianza, porque estas cualidades son las que nos acercan verdaderamente al reino de Dios. La fe de los niños nos enseña que confiar en Dios no requiere méritos, ni títulos, ni habilidades especiales, sino un corazón dispuesto a recibir, entregarse y abrirse a la gracia. Este pasaje nos desafía a desprendernos del orgullo, la soberbia y cualquier actitud que nos impida acercarnos a Dios con humildad, sencillez y confianza, para poder recibir la verdadera bendición. La bendición de Jesús también nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual no se mide por logros, ni por prestigio, sino por la capacidad de amar, de confiar y de abrir el corazón a Dios y a los demás. Finalmente, este pasaje nos deja una enseñanza central que debemos meditar profundamente. La verdadera grandeza en el reino de los cielos no se mide por poder, riquezas, ni títulos, sino por la capacidad de ser humildes, sencillos y confiados como los niños. Y sólo así podremos vivir plenamente la cercanía de Dios y experimentar su bendición infinita. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.